En este acto se abre la audiencia convocada en la causa Salgado Graciela Beatriz contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se discute la constitucionalidad del artículo 81 del Estatuto del Docente Municipal. Le será concedida la palabra en primer término al actor, después a la Procuración de la Ciudad y después al señor fiscal, 20 minutos a cada parte y no habrá derecho a réplicas. Comienza entonces el... Gracias, señor presidente. En esta acción iniciada por la señora Salgado, se plantea la inconstitucionalidad del artículo 81 del Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires por ser contrario al artículo 11 de la Constitución de la Ciudad. Este artículo 11 considera como una discriminación ilegítima aquellas clasificaciones basadas, entre otras, en la edad. En nuestra demanda nosotros invocamos el caso Sandes, que fue resuelto el 29 de noviembre del año pasado, en el cual el tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 del estatuto, que establecía una restricción por edad, no como en este caso respecto de los docentes de la educación inicial, sino de los docentes de la educación primaria. Ahora bien, a pesar de esta diferencia, nosotros creemos que esta diferencia es irrelevante y que la doctrina del caso Sandes es necesariamente, directamente aplicable a este caso. Las razones son porque si se tienen en cuenta los argumentos que se dieron en el caso Sandes, se verá que son directamente aplicables. Voy a hacer una breve lectura de lo dicho en ese precedente. Allí se dijo que la exclusión de las personas mayores de 40 años era inválida en tanto contribuía a excluir un grupo de personas que, dadas las actuales condiciones económicas, quedaban colocadas en una situación social vulnerable. Nosotros consideramos que esto resulta plenamente aplicable acá, porque en lugar de tener 40 años, las personas que tienen más de 35 quedan excluidas del campo laboral en la educación de la Ciudad de Buenos Aires por el mero hecho de tener más de 35 años. También en el caso Sandes se dijo que era inconstitucional la excepción hecha en el Estatuto Docente, en el cual se autoriza a las personas mayores de 40 años a poder acceder a un cargo si tenían la suficiente antigüedad. En ese caso, el tribunal dijo que ello también resulta aplicable al caso, es decir, que esta excepción también era inconstitucional, porque en ningún momento, es decir, porque esta excepción en ningún momento servía para permitir la reinserción social, el ingreso o el reingreso de las personas al difícil mundo laboral. Es decir, establecer una excepción tan limitada como establecía el artículo 14 del Estatuto Docente tenía el mismo efecto adverso sobre las personas que tenía la exclusión lisa y llana de las personas de 40 años. Lo mismo, por supuesto, es también aplicable a este caso. El hecho de que si una persona tiene antigüedad se le puede exceptuar el límite de los 35 años no parece ser un argumento suficiente para validar esta norma, porque también se está, con esta excepción tan restringida, se está impidiendo el acceso o el reingreso a la función educativa a personas que por otra parte pueden ser perfectamente idóneas para realizar dicha actividad. Nuestro argumento central es que el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad, al establecer a la edad como causal de discriminación ilegítima, está estableciendo lo que en la doctrina se conoce una categoría sospechosa. Esto significa que la normal presunción de validez constitucional de las leyes desaparece cuando una ley utiliza para realizar criterios clasificatorios una de estas categorías sospechosas. Entonces se invierte, por así decirlo, la carga de la prueba y es el Estado el que tiene que dar razones para justificar dicha clasificación. Pero dichas razones no bastan que sean suficientes, que el Estado argumente que es útil, que es conveniente, que es apropiado. Significa, como dijo la Corte de Estados Unidos, que tiene que haber una razón estatal urgente para justificar dicha restricción. Y cuando decimos que tiene que haber una razón, nos referimos no a una razón que pueda dar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
al contestar la demanda 15 años después de sancionada la norma. Al decir que tiene que haber una razón que la justifique, nos estamos refiriendo a las razones que haya dado el legislador al sancionar la norma y que tienen que aparecer en el correspondiente debate parlamentario. Y si nosotros examinamos los antecedentes legislativos del Estatuto del Docente y de sus modificatorias, no vamos a encontrar ninguna justificación de este tipo de restricciones. Entonces, no solo el Estado, la demandada, no ha aportado ninguna razón urgente que justifique esta restricción, sino que en realidad sencillamente no ha aportado razón alguna. Y es obvio que así sea, porque cuando se sancionó el Estatuto Docente no regía la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que establecía este tipo de prohibición de realizar distinciones en base a la edad, junto con otras categorías. Y es obvio entonces que el legislador de aquel momento nunca pudo haberse preocupado por dar alguna razón para establecer este criterio. Esta es la razón por la cual aquellas normas que fueron dictadas con anterioridad a la sanción de la Constitución de Buenos Aires, aquellas normas infraconstitucionales, deben ser examinadas con especial rigor por parte de los jueces, porque lo más probable es que sean violatorias de las garantías constitucionales porque fueron dictadas con anterioridad a ella. Con esto creo que hemos dado razones suficientes para justificar la aplicación del caso Sandes al presente caso y declarar, por lo tanto, la inconstitucionalidad de la limitación que establece el artículo 81 del Estatuto Docente. Sin embargo, me gustaría brevemente examinar los planteos formulados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al contestar nuestra demanda y demostrar que estos planteos no son idóneos para sostener la validez de la norma. En primer lugar, bueno, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que lo que hizo en el caso Sandes, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, interpretando el artículo 16 de la Constitución, que en general tiene una actitud bastante benevolente respecto a las clasificaciones que realiza el Estado. Lo que ocurre es que esto no es aplicable porque aquí no estamos discutiendo si se viola o no el artículo 16 de la Constitución Nacional, sino el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que establece restricciones mucho más fuertes que los que establece el artículo 16 de la Constitución. El artículo 16, por lo menos como ha sido interpretado tradicionalmente por la Corte Suprema, establece un mero estándar de razonabilidad, que si las distinciones que realiza el Estado son razonables o no son disparatadas, aun cuando sean opinables, ellas son válidas. Es claro que el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le impone al legislador local restricciones mucho más fuertes que las del artículo 16. Y es obvio que si la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires da más derechos que los que da la Constitución Nacional, se aplica a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires por el conocido principio que la Constitución Nacional no es más que un piso, pero no un techo, en el tema de reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales. Por eso no es aplicable al caso el presente Belfiore, resuelto por la Corte Suprema de la Nación en 1986, que también fue citado por el Gobierno de la Ciudad en el caso Sandes y que también fue descartado su aplicación al caso por este tribunal en el caso Sandes. Y la razón es obvia. En primer lugar, se trata de la interpretación del artículo 16. En segundo lugar, ese tipo de restricciones por la edad no parece ser compatible con la ley 471 de acceso a la función pública en la Ciudad de Buenos Aires, sancionado mucho después del caso Belfiore, obviamente. Y en tercer lugar, el caso Belfiore establece un criterio de discrecionalidad del Poder Ejecutivo para permitir el ingreso o no de las personas a la función pública, que ya ha sido abandonado por la propia Corte Suprema. La Corte Suprema, en fallos posteriores, ha establecido que en fallos 315, en el caso Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, fallos 315, página 1361, considerando 8, resuelto en 1992, la Corte abandonó el criterio de discrecionalidad amplio del caso Belfiore y estableció, citando a la doctrina española, que de ninguna manera el concepto de discrecionalidad puede considerarse como una patente de corso que le permita al Poder Ejecutivo, dando pulgares arriba o pulgares abajo, rechazar o admitir, sin dar ninguna razón, a una determinada persona para la concesión de determinado beneficio. También resulta inaplicable al caso la jurisprudencia norteamericana que cita el Gobierno de la Ciudad, por la sencilla razón de que esa jurisprudencia norteamericana se refiere a la enmienda 14, redactada en términos similares a nuestro artículo 16.
Es obvio que esta enmienda 14 ha sido interpretada normalmente a la luz de un criterio de razonabilidad, de la misma manera que lo ha sido el artículo 16, lo cual obviamente es mucho menos tuitivo que el artículo 11 de la Constitución local. Y además, cabe agregar que con posterioridad a los fallos que cita el gobierno de la ciudad, me refiero específicamente a Reed versus Reed, 1971, donde la Corte de Estados Unidos utilizó un criterio de racionalidad para determinar si una distinción en base al género era o no constitucional. En el caso de United States versus Virginia, en 1996, la Corte de Estados Unidos aplicó un criterio mucho más estricto para declarar inconstitucional una norma que impedía a las mujeres ingresar al Colegio Militar de Virginia, utilizando un criterio muy similar al que proponemos en este caso. Entonces es muy interesante observar que con una enmienda como la 14, que es parecida al 16, la Corte de Estados Unidos adopta un criterio mucho más estricto que el de la mera razonabilidad cuando se trata de categorías. El género no es considerado sospechoso, sino semisospechoso para la jurisprudencia norteamericana. Después, el gobierno de la ciudad dice que las categorías sospechosas suponen un ánimo persecutorio, de hostilidad, y que en este caso no hubieran existido. En primer lugar, no sabemos cuál fue el ánimo de la legislatura, del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, porque en el debate no existe nada acerca de cuál fue el animus que tuvo el legislador para imponer estas restricciones. Por lo tanto, es pura especulación decir cuál pudo ser el ánimo. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, la categoría sospechosa no tiene nada que ver con el animus que pudo haber tenido el legislador. Está diciendo que si el constituyente prohíbe en forma específica una determinada categoría, las normas que utilizan dicha categoría, como el sexo, la raza, la religión, la edad, la orientación sexual, son presuntivamente inconstitucionales, más allá de cuál haya sido el ánimo que haya tenido el legislador, que por otra parte no conocemos. El gobierno también argumenta que el artículo 81 no establece una prohibición absoluta, argumenta que si la persona tiene antigüedad puede acceder al cargo aun cuando tenga más de 35 años. El punto es que este argumento parece ir en contra de la propia posición del gobierno de la ciudad, porque una persona con esta norma de 50 años podría acceder a la docencia, en tanto que una de 36 que no tiene antigüedad no. Y el argumento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que las personas mayores de 35 años, por su edad, no son aptas para ingresar a la función docente. Entonces, este argumento, basado en la excepción que prevé el propio artículo 81, es autocontradictorio desde el punto de vista del planteo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y con esto queremos señalar una cosa. Puede ser que una persona mayor de 35 años no sea apta para el ejercicio de la educación inicial debido a los mayores esfuerzos que requiere este tipo de actividad docente. Pero no, eso no se puede establecer de manera genérica, no se puede establecer un estereotipo que diga de manera absoluta que tales personas no son aptas. Esto obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar en cada caso en concreto la valoración de si la persona está en condiciones psicofísicas para ingresar a la docencia. Pero no puede utilizarse la edad como una especie de código que le permita decir al gobierno de la ciudad: toda persona mayor de 35 años obviamente no es apta para ejercer la educación inicial. El gobierno de la ciudad también argumenta que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico. Esto no, en principio no lo discutimos. Lo que pasa es que este concepto de la última ratio quiere decir que cuando se puede interpretar una ley o una norma infraconstitucional en forma compatible con la Constitución, hay que elegir aquella interpretación. Pero este argumento es totalmente inaplicable acá. Es inaplicable por la sencilla razón de que no hay forma de interpretar este estatuto docente, este artículo 81, de forma tal que permita a las personas mayores de 35 años y que no tengan la antigüedad suficiente ingresar a la docencia. Y si se entiende la última ratio como que las normas tienen una presunción de validez constitucional, puede ser que ello sea así en la mayoría de los casos, pero no cuando estamos tratando una categoría sospechosa, cuando el legislador utiliza criterios que el constituyente local ha considerado especialmente reprobables, no es aplicable el viejo argumento de la última ratio. Por último, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que
no se puede juzgar la conveniencia y el acierto de las leyes a través del control de constitucionalidad. Por supuesto, estamos completamente de acuerdo con eso. Es que acá no estamos cuestionando el acierto del artículo 81. Estamos diciendo que viola el artículo 11. En realidad yo diría que es el gobierno el que da argumentos empíricos y pragmáticos para sostener la validez de esta norma. Y de la misma manera que no se puede tachar de inconstitucional una ley por el mero hecho que es ineficiente, tampoco se puede sostener una ley inconstitucional por el mero hecho de que pueda servir a los intereses del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo dijo claramente la Corte Suprema en el caso Compaño de 1944 y creo que es una doctrina que sigue perfectamente vigente. En síntesis, el excelentísimo tribunal, acá tenemos una norma que utiliza un criterio de clasificación que está presuntivamente prohibido por el artículo 11. Solo dando razones muy importantes, de mucho peso, como dijo el Tribunal Europeo en el caso Abdulaziz de 1986, respecto a la discriminación en base al género, puede justificarse este tipo de restricciones. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha dado ninguna, porque no aparece ninguna en el debate correspondiente que sancionó el Estatuto Docente. Y, por lo tanto, no puede justificarse ahora con argumentos posteriores a la sanción de dicha norma. Y en realidad es difícil encontrar tales argumentos. Pensar que una persona, por el mero hecho de tener más de 35 años, no sea apta, sin admitirse prueba en contrario de que no puede ingresar a la docencia, parece algo imposible de justificar, al menos bajo el artículo 11 de la Constitución local. Por todo lo expuesto, solicitamos que se haga lugar a la demanda, se declare la inconstitucionalidad del artículo 81, haciéndose perder validez a dicha norma. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Muy bien. Doctor. Sí, excelentísimo tribunal. Hola. No, trataré de no reiterar el texto de nuestra presentación cuando tuvimos ocasión de pronunciarnos, ni siquiera insistir en lo que nos pareció, tal vez, y ahora surge del comienzo del alegato de la otra parte, lo que podríamos llamar la improponibilidad de esta vía, que nos parece más propia de un amparo. Y lo hago no para insistir en un argumento que ya está cancelado por el tribunal desde el momento en que dio viabilidad al reclamo, porque se invoca el caso Sandes. Y el caso Sandes fue un caso particular que no produjo un cambio normativo de fondo, como lo produciría el tribunal en este caso de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la norma. Apunto en tal sentido que en el año 85 se sanciona esta regla, hasta ahora no cuestionada, y que en el año 98, y esto fue dicho en la contestación, se planteó una reforma al estatuto que rige en la actualidad, en donde el tema implícitamente fue motivo de opinión, puesto que nada se dijo al respecto, esto es, que se mantuvo. Esto tiene recién ingreso parlamentario, el proyecto es del 98, pero entró en el 2001 en la legislatura y no sabemos, obviamente, cuándo tendrá sanción, si es que la tiene. Y allí hay referencias a la cuestión que, insisto, si esta fuese una acción de amparo, solo permitiría tocar la aptitud de la docente que hace la cuestión y no la función docente en sí, que es la cuestionada. En donde, lo apuntaremos enseguida, el que aparece como ausente es el niño, porque estamos hablando de educación inicial y en el alegato no se ha dicho nada al respecto. Nos parece que exigir determinada edad para ingresar a la educación inicial no viola norma constitucional alguna. Los derechos se exigen y erigen en función de los reglamentos que también lo aplican. Y por eso no parece apropiado confundir excelencia con elitismo o creer que discriminación es exigir
determinados requisitos de rigor para el acceso a determinada actividad, técnico, científico, experimental, porque es una forma de calificar a quien va a llevar a cabo la tarea. Desde cargar pesados bultos hasta, diría yo, operar una planta nuclear. Adviértase que se han citado fallos en donde se aluden a actividades discriminatorias del Ejecutivo, y estamos hablando aquí de una norma legal. La ordenanza en cuestión es una norma legal. El legislador tiene aptitud para establecer reglas, para calificarlas, y se trata de una tarea discrecional, legítima en la medida que no sea arbitraria, pues de otro modo existiría el riesgo, como apuntó el doctor Muñoz en un caso muy reciente, Vera, de muy reciente publicación también, existiría el riesgo de convertir al juez en legislador. Y la declaración de inconstitucionalidad de esta norma incluso daría por cancelado el debate que espera hoy la legislatura para considerar la reforma del Estatuto del Docente, apunto ahora. La enseñanza inicial tiene peculiaridades que el legislador, mejor que nadie, está en condiciones de apreciar, teniendo en cuenta los derechos del docente y los derechos del niño. Y diría yo, los derechos de la juventud, porque se establece una edad para ingresar a la carrera que tienen o están ligadas al artículo 40 de la Constitución de la ciudad, que no han sido citados. No se puede desconocer que se trata de una actividad docente en donde el esfuerzo físico, la compatibilidad etaria, el inicio y desarrollo ordenado de la carrera, hacia la interactuación entre el maestro y el niño. Por caso, sin que se pueda citar como discriminación, pero esto es nuestra experiencia diaria. Yo ya no tengo hijos pequeños, pero tampoco nietos, pero de alguna manera estoy vinculado, de hecho, a la actividad docente por razones que no vienen al caso, y es de advertir que no existen maestros en los primeros años de la carrera primaria, ni en la actividad preescolar o inicial. Y esto es una circunstancia de hecho que así se ha dado, de alguna manera. Quien representa no discriminatoriamente a la ruptura, sobre todo en los primeros años, de la relación que se produce entre el niño y su casa en la que se ha gestado en sus primeros días, es una mujer de una edad, inicialmente al menos, similar a la madre a la que va a dejar de ver. Y de hecho se exige edad, pero y de derecho se exige edad, aunque de hecho también se advierte sexo, y no es discriminación, es una circunstancia de hecho. En 1985 el gremio docente acompañó, no hizo cuestiones a este tema, al contrario, participó activamente en la redacción de esta norma, que es una norma de la democracia, por entonces recién recuperada, y hoy se mantiene, lo que no es un dato menor, se mantiene en el proyecto. Además, ya quedó explicada en nuestra posición, no es la edad un límite, es un límite para ingresar a la carrera docente en la actividad de educación inicial, que no es lo mismo. En el caso cabe preguntar si estamos en presencia de una distinción irracional, irrazonable, de una segregación. No nos lo parece. Más allá de que, como quedó dicho, no parece que esta sea una cuestión propia de una declaración de inconstitucionalidad, sino a lo sumo de un amparo en el caso particular de la docente afectada, y que, como se dijo, por ejemplo, en Mazalín particulares por este tribunal, el control difuso reconocido a los jueces que se orienta al dictado de sentencias se refiere a situaciones jurídicas individualizadas, siendo que se ha aludido a la existencia, y está así referido en doctrina, a la existencia de categorías sospechosas en materia de discriminación, más allá de que en el artículo 11 de la Constitución local se aluda a la edad, e insisto, sobre las normas que reglamentan el ejercicio de los derechos,
apunto un dato de la realidad material que se ha producido hace muy poquísimo tiempo y que revela hasta qué punto la edad no es una categoría sospechosa. En la revista del Colegio Público de Abogados de esta ciudad, en el número 46 de junio de este año, apareció dentro de su cuerpo, como una suerte de separata, por llamarla de alguna manera, un valioso capítulo sobre discriminación que ocupa 21 páginas de una revista. Una extensión inusual, diría yo. En ese texto, los más caracterizados autores locales en la materia han expuesto sobre discriminación. Y allí, en mi opinión, se citan con detalle y detenimiento por los distintos autores, creo que el primero que escribe en ese texto es Zaffaroni, se alude a todas las categorías sospechosas que voy a leer porque cada autor alude a una. Se alude a la religión, a la raza, al sexo, a la nacionalidad, al embarazo, al matrimonio de maestras con personas divorciadas, genéricamente a la violencia contra la mujer, a los menores, a la capacidad económica, tal vez una de las más crueles discriminaciones que ha traído la mundialización, a la discapacidad, a los inmigrantes, al nazismo y en algunos casos, que podríamos llamar de edad, a la ancianidad. No se alude a la edad del modo que aquí se trae. Y con esto quiero apuntar a que la edad, y mucho más en este supuesto, no se nos aparece realmente como una categoría sospechosa, en particular si la hacemos jugar o interactuar, como acabo de decir, con la actividad a que se apunta. Existe un marco de discrecionalidad, este tribunal reiteradamente lo ha dicho. No hace más de unos días he recibido el fallo Araldi, en donde concretamente se ha dicho que la discrecionalidad se referiría a un caso del Consejo de la Magistratura, obviamente, pero el caso me parece extensible a una ley, que la discrecionalidad contenida en la valoración no convierte al acto en irrazonable o arbitrario. Pensando en esta audiencia y teniendo presente que yo no ejercía esta representación cuando esta demanda fue contestada, se me vino a cuento algo que de alguna manera me afecta directamente. Abracé la reforma universitaria desde que ingresé a la universidad. Soy profesor universitario hace muchos años y dentro de no muchos deberé dejarla. Existe una norma que yo no considero discriminatoria, es una norma que dictaron los padres fundadores y que tal vez sus sucesores modifiquen o no, que deberé aceptar. Me parece razonable hacerla. En su momento lo era mucho más, tal vez, pero lo cierto es que hoy existe y no se me ocurre que sea inconstitucional. Se trata de un criterio valorativo, porque en definitiva no estamos hablando de límites de edad, sino de edad que pone límites, que es exactamente al revés. Yo creo que en este punto, hasta, y lo pensé, el tema evadía, sentí que evadía el marco de esa palabra tan fuerte que es discriminación, que fue el mal del siglo que pasó, y ojalá que no sea el de este. No hace falta, me parece, citar las leyes de Nuremberg, ni a Kelsen ni a Scarelli huyendo de ellas para pensar que estamos en un supuesto así, ni pensar en la Italia de Papini, porque esos eran supuestos de discriminación y no
no siento ni siquiera cercanía en este supuesto con aquello. Se trata de un tema opinable que ha sido resuelto legislativamente, no por el Ejecutivo, en cuyo caso sí, tal vez la situación podría variar, y que como tal, entiendo, no puede ser cuestionada. Esto al margen de apuntar que es una edad inicial, es una edad de ingreso, no es una edad de mantenimiento. Y hemos planteado precisamente las discordancias que se producirían inclusive en problemas en materia jubilatoria cuando una maestra ingresada a esta edad llegue luego a la imposibilidad de jubilarse, precisamente porque los límites no van a coincidir. En 15 años hoy tal vez debería serlo y no tendría los 30 necesarios. Entonces, insisto, no se trata de una limitación generada por la edad, sino de la edad que para determinadas actividades pone límites, y me parece que por esta razón la demanda debe ser rechazada. Muy bien. Bueno, enmarcando el dictamen que voy a desarrollar aquí en la audiencia, comienzo por afirmar que, en líneas generales, coincido con la postura del actor y que fue lo que sostuve cuando tuve que expedirme por escrito, y básicamente partiendo del análisis de este caso, como se hizo aquí en la audiencia, vinculándolo con el precedente en el caso Sandes, porque en ambos se está impugnando una norma que fija una limitación por razones de edad para el ingreso a la carrera docente, y en este caso lo diferencial sería que el docente quiere desempeñar su función en el área de educación inicial. Creo que es importante comenzar el análisis, que lo voy a resumir porque coincido, como dije, con el actor. Hay que recordar que esta norma, que ha sido tachada de discriminatoria, está incluida en un estatuto que fue sancionado y promulgado con anterioridad a nuestra Constitución local, la de la Ciudad de Buenos Aires, donde claramente hay un artículo, que es la norma del artículo 11, que establece entre los objetos prohibidos como posibilidad de discriminación el motivo de la edad. Por lo tanto, no hay que remontarse a otros supuestos o a otras experiencias, porque ahora el legislador constitucional local ha previsto la discriminación por edad como una cuestión en general prohibida para el órgano infraconstitucional. No puede sancionar normas que establezcan esa distinción si no hay razones urgentes o razones relevantes que, como toda excepción, pueda ser justificada. Partiendo de esa clara norma constitucional, hay que analizar entonces esta otra que viene resultando vigente de tiempo atrás, si se la puede compatibilizar con el orden constitucional local. Y entonces hay que buscar cuáles fueron las razones, porque pueden haber existido razones que lo justifiquen. En ese sentido no soy tan exigente como el actor para considerar que solamente debieron estar los argumentos en los que se hacía hincapié para establecer una diferencia de edad en la discusión de la norma al momento
de discutirse y sancionarse. Pueden haber existido razones que tácitamente fueron incorporadas en la discusión y aparecer de algún modo cuáles eran esas razones y analizarlas para ver si resultan razonables. Esa fue la línea del dictamen nuestro, que en tren de poder analizar los motivos que había incorporado en su escrito la Procuración para ver si realmente superaban el test de razonabilidad. Y ahí se dieron razones que hoy fueron mencionadas por la Procuración, pero que tenían que ver, lo voy a reiterar a esto, que tenían que ver algunas con lo que nosotros denominamos decadencia, es decir, con la posibilidad que la persona mayor de 35 estuviese en inferioridad de condiciones con relación a un menor de 35 para hacer frente a las demandas que niños de jardín podían exigir en lo que hace al movimiento, a los juegos. Y aquí ese era un argumento que estaba vinculado con otro que hablaba de la compatibilidad generacional entre el docente y el alumno. Estos son dos argumentos importantes para confrontar y ver si realmente son razonables. Ahora, si nosotros vemos que esos supuestos no son tenidos en cuenta para aquellos docentes que por antigüedad ya tienen años de servicio en la docencia y pueden seguir, y pueden pasar de ser maestros de primaria, pasar a ser docentes en el área de educación inicial, como establece el artículo 81 que aquí se impugna, en realidad entonces esas razones no son las que justificarían la exclusión de los mayores de 35 para el ingreso a la carrera docente, porque quiere decir que hay otros mayores de 35 que sí pueden ingresar a la educación inicial cuando, por una razón de antigüedad, han desarrollado el ejercicio de este cargo en otra área educacional. Entonces nos queda por analizar otras razones que también se dieron y que están vinculadas con la experiencia y también con el problema que se presenta por el trámite jubilatorio, por la edad que se requiere y la antigüedad para acceder al derecho jubilatorio. En relación a la experiencia, si ustedes se fijan, hay una norma que cuando se refiere a los que mayores de 35 sí pueden ingresar porque tienen antigüedad como docentes, en realidad eso está condicionado a que de la edad, restando la experiencia, no se llegue a un número 36, o sea, no puede ser superior a 36, no puede alcanzar el 36 ni ser superior, tiene que ser inferior. Quiere decir que si a los 37 años no se tenía no daba el tiempo, porque por un lado se tenía mayor de 35 y restando la antigüedad se superaba el tope de los 36, quiere decir que ese docente tampoco iba a poder estar en condiciones a los 40, tampoco va a poder estar en condiciones cuando tenga 40 años, cuando tenga 45, ni cuando tenga 50, porque al aumentar la edad siempre el coeficiente va a ser igual a 36 o superior a 36. Quiere decir que tampoco el argumento de la experiencia es un elemento que hable de la razonabilidad, de la exclusión de los mayores de 35, porque no hay manera de poder sortear esa dificultad inicial de no tener una experiencia, una antigüedad suficiente. Y por último, el otro argumento que se dio, y que me interesa también analizar aquí, tiene que ver con la antigüedad y la edad para jubilarse, porque si es una persona que ingresa
a la carrera docente en esta área de educación inicial con posterioridad a los 35 años, para reunir los requisitos tanto de edad junto con los de antigüedad, va a llegar a necesitar una edad superior a la prevista para poder estar en condiciones de jubilación, y eso traería dificultades organizacionales a la administración. Eso es cierto que dificultades habría, pero lo cierto también es que, conforme a la ley que aquí también se citó, la 471, para el ingreso a la administración pública, ahora no hay un requisito de edad, es decir, que puede ingresarse a una edad que tampoco permitiría que a la edad tomada como normal para jubilarse esté en condiciones de haber cumplido la cantidad de años de ejercicio en ese trabajo que se requiere. Quiere decir que tampoco, por esta razón, puede decirse que la exclusión de aquellos que quieren concursar para ingresar a la carrera docente y tienen mayor de 35 años puede ser considerada razonable. Estas fueron las razones que nosotros, o los argumentos, o las ideas que estuvimos analizando para llegar a la conclusión que frente a una norma tan categórica como la que tenemos nosotros en la Constitución local, el artículo 11, donde prohíbe que se realicen distinciones por razones de edad o discriminaciones, que es eso, es separar a las personas de una posibilidad de acceder a un trabajo, en este caso ese sería el derecho. Frente a esa norma tan clara, había que analizar si existió y está vigente algún criterio de razonabilidad que justificase esa exclusión que fue tenida en cuenta, repito, con anterioridad a la sanción de nuestra Constitución. Como no lo encontramos y era una categoría sospechosa, y en eso coincidimos también con la actora y lo dijimos en el dictamen, llegamos a la conclusión, y es lo que reitero aquí, que esta norma es inconstitucional. Y así debe declararlo el tribunal, y con esto no se excluye ninguna discusión que pueda presentarse en el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, porque si realmente aparecen razones que sean urgentes, que sean particularmente relevantes, bueno, podrán ser tenidas en cuenta por los legisladores y la nueva legislación insistirá en ese criterio y luego se verá si eso se impugna o no se impugna por la vía de la acción declarativa. Y que la forma en que se introdujo el problema constitucional por medio de una acción declarativa, no coincido con lo que dijo la Procuración, me parece que ha sido y es un modo o una vía adecuada para discutir en abstracto la compatibilidad o incompatibilidad de una norma infraconstitucional con el artículo 11 de nuestra Constitución, que es el fundamento por el que existe la acción declarativa de inconstitucionalidad como una de las acciones para proteger la supremacía de la Constitución nacional o local. Estas son las razones, entonces, en síntesis, por las que postulo y solicito al tribunal que declare la inconstitucionalidad del artículo 81, en segundo párrafo, que establece la exclusión de los mayores de 35 para ingresar a la carrera docente en el área de educación inicial. Es todo. Habiendo tomado intervención las partes y el Ministerio Público, se da por concluida esta audiencia y el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de 80 días. Sí.